mis queridos hermanos, ¿cómo están? Una alegría nuevamente poder saludarles y poder estar acá junto a mi esposa Katy, compartiendo el sexto tema del programa de enriquecimiento matrimonial. Hoy día con la segunda parte del libro El lenguaje del perdón. Bueno, y hablando de esto, lo primero que quiero hablar con ustedes un poquitito sobre el matrimonio. Ya, ¿qué es el matrimonio? Una pregunta que nos podemos hacer todos. Ya, el matrimonio, si lo pudiéramos definir. Ya, dentro de eso podemos decir que es el espacio, ¿cierto?, donde dos personas crecen. Ya, un hombre y una mujer pueden crecer al estar juntos. Ya, es el lugar donde nos podemos equivocar. Así es el lugar donde vamos a fallar, donde nos vamos muchas veces a herir, a dañar, pero tenemos, ¿cierto?, la capacidad, debemos tener la capacidad de juntos y por el amor que nos tenemos, de poder salir adelante. El matrimonio, ¿cierto?, es el lugar donde muchas veces vas a tener crisis, pero juntos pueden enfrentarlas. Ya las crisis muchas veces te ayudarán a poder crecer y poder desarrollarte y madurar juntos el matrimonio. El matrimonio es el lugar donde aprenderás a amar y a ser amado. Es el lugar donde tu carácter va a ser pulido. Es el lugar donde la humildad va a ser desarrollada y donde debes poner en práctica el perdón, el cual te ayudará a pasar a la reconciliación. Yo recuerdo muy bien, hace 12 años atrás, cuando nosotros nos casamos, en nuestra ceremonia había un momento donde teníamos que romper una copa, ya que simbolizaba nuestro pasado. Y cuando llegó ese momento, los dos con Julio tomamos el mazo y le dimos esa copa. Fuerte los dos así. Y el pastor dijo, ya está bueno. Pero era nuestro deseo de que el pasado muriera ahí. ¿Ya? Cada uno de nosotros a lo largo de la vida está expuesto, ¿ya?, a sufrir daño, a sufrir traición, a sufrir abandono, ¿ya? Y esto duele tanto porque muchas veces es de un ser querido, ¿ya?, de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, de alguien amado, y por eso esas heridas las traemos con tanto tesoro. Pero es importante que en el matrimonio identifiquemos las heridas del pasado para que no las traigamos al matrimonio, que las identifiquemos, que podamos sanarlas y enterrarlas definitivamente. Así como decías tú en el video anterior, que cada uno de nosotros trae un vaso muchas veces lleno, con cero tolerancia, y por lo mismo están estos roces, estos conflictos, estos choques de carácter, estas peleas. Por eso es importante que este día identifiquemos primero las heridas del pasado, que podamos sanarlas y enterrarlas de una vez. Y segundo, centrarnos en las heridas presentes de nuestro matrimonio. Claro, y para eso vamos a tener que aplicar el perdón. Ya, y lo primero que quiero hacer es leerte una definición. ¿Qué es lo que es el perdón? El perdón es el fundamento para poder iniciar una reconciliación, sin rencores, sin reclamos, dejándolo todo atrás, todo lo vivido, ¿cierto? Y que nos permita aprender y crecer juntos. El perdón va a ser una vivencia personal, ya que te permitirá avanzar en el proceso del crecimiento dentro de tu matrimonio. Así es. Ahora, ¿por qué muchas veces no perdonamos? ¿Ya? Claro. Primero que todo, el autor del libro nos deja en claro que perdonar no es algo fácil, ¿ya? Muchas veces no perdonamos porque la herida que nos causaron fue muy grande. Hay situaciones que uno dice, esto no merece perdón porque el daño fue demasiado, ¿ya? Muchas veces el dolor que sentimos no justifica para no perdonar. Dice, no, esa persona me hirió tanto que no merece perdón. Y claro, al saber que las cosas terribles que uno puede haber pasado, dice, claro, no merece el perdón, no merece ser perdonado. Muchas veces por orgullo también no perdonamos. Ya sentimos que si perdonamos les damos la razón a la otra persona. Y nosotros queremos tener la razón y atesorar el dolor y no perdonar, no soltarlo. Otra cosa por la que no perdonamos es por el desgaste emocional, de saber que si perdono va a volver a suceder una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo último, no perdonamos
porque no valoramos la relación que tenemos con esa persona. Así es. Y ahora lo que quiero compartir con ustedes es, cuando no perdonas, ocurren cosas en tu vida. Ya ocurren cosas en la persona que no puede lograr el perdón. Ya, y lamentablemente, el no perdonar es como tener una herida y no dejarla que sane nunca. Ya, el no perdonar es ver que estás herido, porque la gente dañada es la que tiene que pasar por el proceso de perdonar. Claro. Ya, por lo tanto, estás dañado, pero ves la herida y ves y sientes el dolor, pero no quieres que sane. Ya te mantienes, ¿cierto?, esclavo del dolor. Y eso te lleva al rencor, te lleva a tener odio y te lleva muchas veces a tener amargura. Ya, eso lo podemos ver en Hebreos 12, versículo 14 y 15, donde te resumo que habla sobre la amargura. Dice que no brote en ti alguna raíz de amargura, que lo que puede hacer esa raíz de amargura es evitarte que alcances las gracias de Dios. Y lo importante de la raíz que en cualquier momento va a brotar. Eso ese es el problema, ¿cierto? Y lo otro, que como brota en cualquier momento, como no lo has sacado ya de raíz, lamentablemente la amargura daña a los que te rodean. No solo te daña a ti, sino que también daña a los que te rodean. Y te quiero compartir a ustedes 4 características de las personas que no logran pasar por el perdón, que no logran perdonar. Y estas personas hablan constantemente del pasado. ¿Te has fijado en eso? Que las personas que tienen un dolor, ¿cierto? Y no han perdonado, hablan de eso, pueden haber pasado muchos años, pero van a seguir hablando de eso, porque están esclavos de Lo eso. recuerdan como si hubiera sido ayer. Claro, y les sigue doliendo incluso. Otra característica es que se hacen esclavos de esa persona. Mira, esto mismo va al asado. Ya hablan del pasado y siguen siendo esclavos de esa persona. Pueden haber sido cosas que han pasado muchos años, pero siguen siendo esclavos de esa persona al seguir recordándolo. Lo otro es que alimentan los pensamientos de rencor y de odio. Ya normalmente van a desearle el mal a esa persona. No le van a desear el bien. Ya van a querer que algo les pase, ojalá, ¿cierto? Lamentablemente vienen esos pensamientos de mal, que normalmente al final están dañando te están dañando a ti. Y por último, te roba incluso la capacidad de amar. Y entonces aquí tenemos las 4 características que puedes ver en una persona que no es capaz de perdonar. Entonces vemos que es muy importante entregar Así el es. perdón. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante otorgar perdón? ¿Ya? Para poder vivir libres, sin tensiones, sin reclamar, ¿ya? Recordando eso una y otra vez, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Por eso no te perdono, por eso te trato así. Para evitar las indiferencias también, o el seguir lastimándonos. Para tener libertad en el futuro, ¿ya? Porque cuando no hay perdón, como decías tú, estamos atados a la situación que pasó o a nuestro pasado que no hemos podido soltar. Entonces aquí, pedir perdón, hay 2 lados, ¿ya? El que otorga el perdón y pedir perdón también es muy importante. Y ahora, ¿por qué muchas veces no pedimos perdón? Simplemente por falta de humildad. ¿Ya? Así es. Porque reconocemos que yo tengo la razón y la otra persona no. Pero si valoramos la relación, si valoramos a nuestra pareja, es necesario pedir perdón si nos hemos equivocado, si hemos lastimado, y otorgar el perdón para soltar eso, para tener esa libertad de dar la oportunidad a que la lista de daño, la lista de cosas pendientes que hemos tenido desaparezca y tengamos la posibilidad de volver a comenzar a escribir nuestra historia. Eso es lo lindo del perdón, de poder perdonar, que le damos una oportunidad a la relación y podemos seguir adelante, tal vez con dolor, tal vez no podemos olvidar, pero tenemos la posibilidad de seguir construyendo con amor. Claro, bueno, y además, si nosotros nos vamos a lo bíblico, ya nosotros fuimos llamados a perdonar. Así es. Ya, ¿por qué? ¿Por qué fuimos llamados a perdonar? Porque primeramente, mira, todo lo que te hemos hablado, dice que cuando no perdonas, te haces esclavo. Ya, te haces esclavo de la otra persona, te haces esclavo del odio, y nosotros fuimos liberados. Nosotros fuimos hechos libres, ya nosotros fuimos sacados de la esclavitud.
Imagínense la controversia que hay acá. Ya fuimos sacados de la esclavitud y por no poder pasar por el proceso del perdón, seguimos siendo esclavos. O sea, estamos volviendo a la condición que teníamos en un principio. Entonces fuimos llamados a perdonar. Y te quiero nuevamente llevar a la Biblia. Vamos a Colosenses 3, del versículo 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviese queja contra el otro, alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que aunque Cristo perdonó, así también perdónense ustedes. Entonces acá está hablando ya de las características una que tenemos que tener nosotros. Tenemos que ser personas con misericordia, con bondad, ya con paciencia, con la capacidad de perdonar. Y dice, así como nosotros fuimos perdonados, imagínense, nosotros se nos perdonó una deuda gigante. Dice, así como tú, como yo, como esposa, fuimos perdonados, dice, así también nosotros debemos tener la capacidad de perdonar. Y cuando nosotros perdonamos también tenemos beneficios, ¿ya? Así es. Recordemos que hemos estado hablando todo este tiempo de que el perdón es sanidad para uno primeramente, ¿ya? Esto no tiene que ver con la pareja, ¿ya? El perdonar es liberador para uno primero como persona, ¿ya? Cuando nosotros perdonamos, tenemos la libertad de nuestro corazón. Somos libres de la amargura que vimos, lo terrible que tiene las definiciones de lo que es estar amargado. O sea, nos contaminamos nosotros y contaminamos a todo lo que tenemos alrededor. Y eso me tocó a mí. Antes de casarme me enfrenté a muchas personas amargadas. Me veían el anillo de compromiso y me decían, sácate eso si todos los hombres son iguales. Menos mal no le hiciste caso. Tú tienes que asegurar tu futuro, tienes que estudiar para que tengas algo por qué defenderte, porque los hombres te abandonan, los hombres te engañan, los hombres son así. Personas totalmente amargadas porque a ellas le hicieron daño. Imagínense, o sea, no tan solo ellas tenían este sentir, sino que querían que otras personas como yo tuvieran el mismo sentimiento, contaminando todo a su alrededor. Entonces, cuando nosotros perdonamos, somos libres del dolor, del daño, de la amargura. Podemos restablecer la relación. Cuando perdonamos, borramos esa lista de deudas, de heridas que nos ha hecho nuestra pareja y damos la posibilidad de volver a comenzar, de volver a escribir nuestra historia. Y lo más importante que perdonar nos trae la paz, nos trae descanso para nuestra alma y nuestro corazón. Bueno, y el perdón es el paso de la persona para poder permitir, ¿cierto? Poder romper esas barreras que se levantan, ya con el odio, con el rencor, se levantan barreras, murallas que distancian el matrimonio, ya, y con el perdón lo que hace es derribarlas, ya, liberarte de todo eso que te estaba, ¿cierto?, evitando o alejando de tu pareja. Entonces, cuando perdonas, tú estás dando paso a ¿qué cosa? A derribar eso y generar nuevamente la cercanía. Lo que acá nosotros le vamos a llamar la reconciliación. Pero hay algo importante que debemos decir. La reconciliación normalmente no va a ser inmediata. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que pasar por el proceso de perdonar ha sido dañada. ¿Ya? Y hay veces que las heridas, algunas son más grandes que otras. Y si tú te das cuenta, si te has hecho alguna herida alguna vez, ya hay heridas que pueden sanar al día siguiente y otras heridas que son más grandes, más profundas, que se van a demorar mucho más tiempo en poder sanar. Y asimismo es lo que pasa con la persona que ha sido dañada. Ya necesita pasar por un proceso, ¿cierto?, en el cual nosotros vamos a dividirlo en 3 procesos que tiene que pasar para poder generar la reconciliación. Uno es tener tiempo. ¿Ya? ¿Tiempo para qué? La persona tiene que tener tiempo para que su herida sane. También tienes que darle, el segundo punto es el espacio. ¿Ya? ¿Espacio para qué? Para que pueda pensar por lo que pasó, para que pueda analizar fríamente lo que pasó. No con las emociones, ¿cierto?, alteradas, no con las emociones dañadas, sino que su espacio para que piense, para que analice la situación por la cual fue expuesta.
Y el tercer punto, ¿cierto? Es el diálogo. Después de sanarse, ¿cierto? Después de tener tiempo, después de tener su espacio, viene el proceso del diálogo, ya con más frío, ya pasando por un proceso ya más tranquilo, pueden conversar. Imagínense, yo te daño ahora recién a ti, te herí, va a ser imposible que podamos conversar o tener un diálogo ahora, saltarnos el proceso del tiempo, ¿cierto? Y del espacio. ¿Por qué? Porque las emociones van a estar totalmente dañadas. Y se dice que las personas cuando inmediatamente quieren responder al daño, lo más seguro es que respondan de la misma manera y dañen al otro. Y se genera un ciclo, ya un ciclo de dañarse constantemente, ya, y al final eso los va distanciando aún más. Entonces, después del perdón viene el proceso de la reconciliación. Pero se va a necesitar esto: tiempo, espacio y después el diálogo. El diálogo en el cual ambos conversan y tienen que llegar al acuerdo de que esto no puede volver a ocurrir, y a donde puede ser cierto, sincero, decir: me sentí dañado, me sentí dañada, ya me afectaron, me dolió, no me dolió mucho. Entonces este es el momento en el cual puedes conversar. Y acá viene el proceso de la reconciliación, y en el cual pueden pasar a la parte del crecimiento juntos. Y queremos terminar este tema con una frase que aparece en el libro que resume un poco lo que hemos estado hablando. Y dice así: el perdón se vive primero en el corazón, se sostiene en la voluntad y se exterioriza con honestidad. Increíble. Y ya terminando este tema, ya que es un tema muy emotivo, un tema en el cual tal vez todos los matrimonios han pasado por esta situación. Tal vez tú, el que está mirando, la esposa, el esposo, tal vez uno de los dos ha dañado al otro. Tal vez yo creo que todos hemos pasado por un momento donde hemos tenido que pedir perdón o perdonar. Y te quiero invitar a que si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, tengas el tiempo inmediatamente ahora de abrazarla, de tomarle la mano y poder orar junto a ella. Ya tal vez es el momento de pedir perdón. Tal vez por mucho tiempo no lo han hecho. Tal vez por mucho tiempo no has tenido la capacidad. Tal vez no has tenido la valentía. Tal vez no habías entendido realmente que era necesario pedir perdón. O tal vez te habían pedido perdón, pero estabas tan dañado, tan dañada, que no habías tenido la capacidad de otorgar el perdón. Pero te queremos decir algo, te queremos invitar a poder pasar este proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros primeramente, para que pases por ese proceso, debes pasar por el proceso de recibir el perdón de Cristo. Pero si tú has recibido ese perdón, te invitamos a que así como Cristo te perdonó, también tengas la capacidad, la fortaleza, la humildad y la valentía de perdonar a tu cónyuge y que puedan crecer juntos. No dejen que se levanten murallas en medio de ustedes. No dejen que se levanten, cierto, enemigos en medio de ustedes que quieran destruir su matrimonio. Los queremos bendecir, los queremos animar a seguir caminando juntos y nos podamos ver la próxima semana con un nuevo video. Que el Señor les bendiga.